Muy buenas, señoras y señores, usuarios del portal actualícese.com. Me alegra sobremanera volver a estar aquí con ustedes para este nuevo programa de Gildardo tiene la palabra. Vamos a la primera sección del programa, que es 10 minutos dedicados al comentario nuestro respecto de algún editorial que hayan escrito de forma exclusiva para el portal uno de los editorialistas. En esta vez vamos a hablar de un editorial que escribió el doctor Didier Arlés Narváez Ñáñez para el portal de Actualícese y que lo denominó otra mini o maxi reforma tributaria. Para entender o entrar en contexto de lo que está exponiendo o de lo que escribió el doctor Arlés Narváez, miremos cuál es la situación actual de lo de la famosa reforma tributaria que el gobierno espera le aprueben ahora antes de que finalice el 2014. Pues sencillamente que él tiene un hueco bastante grande en sus finanzas. Un hueco que se ha derivado no solamente de las promesas que él hizo en la campaña, sino de las mentiras que vinieron en el presupuesto inicial de la nación. Y entonces resulta que en este momentico tiene una gran falencia para cubrir unas situaciones apremiantes como cuáles: solucionar el problema rural y agrario, que eso es apremiante y eso significa un 0.4% del PIB. Aliviar el sector salud en lo que tiene que ver con el no POS y con las EPS, y eso le significa un 0.8 del PIB. Atender el problema del adulto mayor, y eso le significa un 0.2% del PIB. Preparar a Colombia en la educación, que ya vimos que fuimos calificados horriblemente últimamente. Y eso le significa ¿cuánto? El 0.3 del PIB. Y atender la primera infancia, que eso también le significa un 0.4% del PIB. En total, él tiene un hueco en este momentico de 2.1% del PIB, que eso equivaldría a pesos más, pesos menos, 12.5 billones. Ese es el hueco que hay en este momento en las finanzas públicas, en el presupuesto del Estado, 12.5 billones. Y a eso agréguele que tenemos pendiente todavía cómo vamos a financiar el posconflicto, o sea, la reinserción de eso que se haga del proceso que se firme con los insurgentes. Y entonces unos lo estiman en 9, otros lo estiman en 12, otros lo estiman en 40 billones, no millones. ¿Por qué? Porque hacen cálculos diciendo de que cada persona de esos reinsertados con su familia nos va a costar 5 millones mensuales. Entonces por eso el cálculo tiende infinito, o 9, o 12, o 40 billones. Ahora bien, el doctor Guillermo Perry Rubio ha escrito en diferentes columnas de los periódicos que tristemente se tiene la percepción de que los dineros de las reformas tributarias se distribuyen, óigame bien, no como el ciudadano necesita, sino como el político quiere. Y por eso es que se presenta la famosa mermelada o la participación que el gobierno tiene que darles. ¿Para qué? Para que le aprueben la reforma tributaria. Óigame bien. ¿Y qué es peor? Pues que el gobierno no ha visto que los recursos no le han aumentado de forma tal que él pueda llenar este hueco que tiene con la antigua reforma, con la que le aprobaron, que fue la ley 1607 del 2012. ¿Por qué? Porque ya allá se planteó unos objetivos que no se cumplieron y era la inclusión de la población vulnerable, y vemos que cada vez la brecha es más grande entre pobres y ricos. Óigame bien. Y tampoco se cumplió que era mejorar la competitividad de las empresas quitando los parafiscales. El haber quitado esos parafiscales y crear el CRE no le ha respondido en el nivel de ingresos que él esperaba, como también mejorar la carga tributaria. Y resulta que los que salieron pagando la reforma tributaria fueron las personas naturales, porque a ellos los cogió y los empacó en un sistema de determinación de impuestos que se llama el IMAN y el IMAS, y eso lo que hizo fue aumentarle la tributación a los colombianos. Ahora bien,
Las opiniones entonces que expresa el doctor Didier Arlet Narváez a ese proyecto que él llama mini o maxi reforma tributaria que va del 2015, 2016, 2017 y hasta el 2018, él dice lo siguiente. Primero, llama la atención que el gobierno plantea mantener el gravamen a los movimientos financieros, o sea, el 4 por 1000, y le dice que iría hasta el 2018. Y luego, en la misma reforma, propone desmontarlo gradualmente hasta el 2022. Pero mire que esto es, dice el doctor Arlés, lo viene derogando desde hace 8 años y viene estableciendo su vigencia transitoria cada 4 años. Y recuerde que esto fue lo que tuvimos que pagar nosotros, todos los colombianos, para poder salvar el sistema financiero. Segundo, que propone o que opina el doctor Didier Arlet Narváez, dice, proponer crear el impuesto a la riqueza, para no llamarlo impuesto al patrimonio. Eso es un sofisma de distracción, que en últimas va a ser lo mismo. Entonces, establece una vigencia del 2015 al 2018, pero estableciendo unas escalas de riqueza progresivas. Entonces dice que de 0 a 2.000 millones, una escala, de más de 2.000 millones hasta 3.000 millones, de más de 3.000 millones hasta 5.000 millones y superiores a 5.000 millones. También dice él allí en su artículo, advierte mantener como sujetos pasivos del impuesto a la riqueza, primero, a cualquier sociedad que entre en liquidación. ¿Por qué? Porque ya de una vez va preparando el terreno para si va a haber evasión. Entonces dice, allí en ese impuesto a la riqueza había que comprender, óigame bien, que cualquier sociedad que entre en liquidación, a partir de la vigencia de esa presente ley, sigue siendo sujeto pasivo. Y cualquier sociedad que sea objeto de decisión, a partir de la vigencia de esa presente ley, también sería sujeto pasivo, por lo tanto tendría que sumar sus patrimonios. Cuarto, dice el doctor Arlés, propone crear una sobretasa por los años 2015 a 2018 equivalente al 3% del impuesto de renta para la equidad. Óigame bien, con una renta líquida gravable en CRE superior a 1.000 millones. Entonces, ¿cuál es el efecto? Pues que si hoy pagamos el 9, mañana se va a terminar pagando el 9 más el 3, el 12%. Entonces, un CRE que nació con el 8, pero que transitoriamente lo colocó como 9, ahora lo va a volver definitivo, ya ni en el 8 ni en el 9, sino en el 12%. Adicionalmente, también se propone crear un impuesto complementario de normalización tributaria por los años 2015 a 2017. ¿Y esto equivale a qué? A un saneamiento patrimonial. Óigame bien, el proponer crear un impuesto complementario de normalización tributaria equivale a qué? A establecer un saneamiento patrimonial, y ya sabemos que eso es lo primero que la Corte Constitucional declara como inexequible, porque ella ya prohibió desde hace mucho rato los saneamientos lo que se llaman las amnistías patrimoniales. Plantea aquí el doctor Arlés que el objetivo del Estado entonces sería obtener que algunos contribuyentes declaren activos omitidos pagando un impuesto adicional al 10, al 15 o al 20 según el año. Y entonces, pues habría que ver cuáles personas estarían en condiciones de retribuir esto. Luego propone eliminar la devolución del IVA a quienes pagan con tarjetas de crédito. Esto me parece inocuo porque es quitarle un derecho a las personas. Y también propone cárcel entre 4 y 9 años para quienes tengan activos omitidos o pasivos inexistentes por 12.966 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿De cuánto estamos hablando? Pues para el 2014 de 7.987 millones. Óigame bien, más una multa del 20%. Entonces, crear cárcel para entre 4 y 9 años para quien tenga activos omitidos o pasivos inexistentes. Como octavo punto, se propone crear una comisión de estudio de las entidades con régimen tributario especial. Bien, crear una comisión de estudio con las entidades con régimen tributario especial. Entonces, lo que hace es que, pues, ahí hay un objetivo, y es estudiar la situación jurídica tributaria de las famosas ESAL. Recuerde que las famosas ESAL son las entidades sin ánimo de lucro y que le han servido a muchas personas
¿Para qué? Para que con base en las normas que se han establecido sobre ellas, lo que han hecho es un abuso, y lo que ella va a proponer aquí es que se establezcan unas normas que eviten precisamente esos abusos para convertirse en hechos evasores de impuestos y se conviertan más bien en herramientas eficientes para captar impuestos. Finaliza el editorial el doctor Arlés Narváez justificando el nombre de la columna. ¿Por qué? Porque dice, es una mini reforma porque el texto que se presenta cuenta con 28 artículos. Y es una maxi reforma porque el impacto en el recaudo que se espera son 12,5 billones de pesos, que son necesarios para que el gobierno cuadre su caja en los próximos 4 años. Muy bien, hasta ahí el comentario al editorial del doctor Didier Arlés Narváez, que llamó otra mini o maxi reforma tributaria en ciernes, o que ya está presentada al Congreso para su aprobación. Nos vemos en la segunda parte del programa con el tema del día. Muchas gracias por escuchar. Muy buenas, nuevamente aquí con ustedes, señoras y señores usuarios del portal actualicese.com. Vamos a hablar de la segunda parte del programa en lo que tiene que ver con el tema del día. El tema del día es las pérdidas en empresas con Ley 1429 de 2010. Supremamente importante para aquellas personas, contadores, revisores fiscales, auditores externos o empresarios que o manejan la contabilidad o supervisan la contabilidad o testifican la contabilidad o son propietarios de empresas constituidas bajo Ley 1429 de 2010. ¿Cómo es el manejo de las pérdidas en estas empresas? Con base también en un editorial que recientemente escribió el doctor Diego Guevara sobre este asunto. Para conocer ampliamente sobre lo que vamos a manejar en este tema del día, es importante que usted se ponga en contexto de la normatividad que tiene el Estado creada en este momento, o sea, que está vigente, y es básicamente el contenido de la Ley 1429, que, como todos sabemos, se llama Ley de Formalización de Pequeñas Empresas y de Generación de Empleo. Oigan, Ley de Formalización de Pequeñas Empresas y de Generación de Empleo. Y el decreto reglamentario 4910 del 2011, que fue el que reglamentó esta Ley 1429. Muy bien. Vamos a mirar el contenido parcial de esta disposición para entrar en contexto de esto y poderlo trabajar. Resulta que el artículo 4 de la Ley 1429 del 2010, que se llama progresividad en el pago del impuesto de renta. Bien, progresividad en el pago del impuesto de renta, o sea, que iba aumentando gradualmente. Entonces, textualmente, ¿qué le dice? El artículo 4 le dice, las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la presente ley, o sea, de la 1429, cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas, o sea, ¿qué es? El pago del impuesto, le dice, correspondientes al impuesto de renta y complementarios de manera progresiva. ¿Qué quiere decir? Gradual, va aumentando poco a poco, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la ley, siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación.
Entonces, ¿qué le estableció? Para el impuesto de renta y para el impuesto de ganancias ocasionales. Recuerde que primero decían que no estaba incluida la ganancia ocasional, pero después vino una sentencia del Consejo de Estado y dijo sí, también juega la gradualidad o la progresividad en el pago del impuesto sobre la ganancia ocasional. Entonces, para que entremos en contexto, miremos al lado izquierdo en lo que tiene que ver con el impuesto de renta. En la primera columna están de los años 2014 a 2018, 2014, 2015, 2016, 2007 a 2018. Y usted ve que ahí a mano izquierda, en esa columnita como rosadita, dice tarifa para empresas no beneficiarias. Entonces sería plena, el 25% para cada uno de esos años, porque recuerde que en eso quedó después de la reforma tributaria, ley 1607, con tarifa de renta del 25, ¿sí? Y del CRE del 8%. Pero que transitoriamente lo colocaron en el 9 y que ahora el gobierno pretende que se vaya o se quede definitivo en el 12%, porque le va a aumentar 3 puntos. Y al frente estaría la tarifa en ese impuesto de renta que pagarían las empresas que sí son beneficiarias de la ley 1429. Entonces, por ejemplo, en el 2014, si no es beneficiaria, pagaría el 25%, si es beneficiaria, paga 0%. En el 2015, hablo de una empresa que ha sido constituida en el 2014. Entonces, en 2014 pagaría el 25 si no es beneficiaria. Si es beneficiaria, el 0. 2015, si es beneficiaria, el 25. Si no es beneficiaria, el 0. 2016, si no es beneficiaria, el 25. Si es beneficiaria, el 6,25, porque ese es el 25% de ese 25%, o sea, 6,25. En el 2017 pagaría el 12,5 de 25%, o sea, que el 50%. Y en el 2018 pagaría el 18,75 del 25%, o sea, el 75%, porque recuerde que ya van gradual de 0, los 2 primeros 2 años, el 25 en el primero, en el tercero y en el cuarto el 12,5, o sea, el 50, y en el quinto año el 75%, ya a partir del quinto año van a tarifa plena. Lo mismo sucede, pero con diferente tarifa obviamente, en la ganancia ocasional. Entonces, por ejemplo, al lado izquierdo, debajo de ganancia ocasional, con color moradito ve usted ahí que la tarifa para la empresa que no es beneficiaria de la ley 1429 siempre va a ser el 10%, tanto del año 2014 como el 2018. Si no es beneficiaria de la ley 1429, siempre va a ser el 10%, porque eso fue lo que estableció la ley 1607 de 2012, perdón. En cambio, la tarifa para las empresas que sí son beneficiarias de la ley 1429 son diferentes. Para el 2014, cuando antes, si no era beneficiaria, me cobraban el 10, ahora el 0. Igual para el segundo año, 2015. Si no es beneficiaria, el 10. Si es beneficiaria, el 0. 2016, si no es beneficiaria, el 10. Si es beneficiaria, el 2,5%. O sea, 2,5%. ¿Qué quiere decir? Ese es, ¿qué? El 25% del 10%. En el 2017, si no es beneficiaria, pagaría el 10%. Pero si es beneficiaria, pagaría el 50%, o sea, el 5%. En el 2018, si no es beneficiaria, pagaría el 10%. Pero como es beneficiaria, pagaría el 7,5%, o sea, el 75% del 10%. Y a partir del 2019 pagaría tarifa plena. Ahora bien, hay que entender, por favor, que aquí en esto de ley 1429 pueden estar no solamente personas naturales, sino personas jurídicas. Oigan, porque la ley se habló, o la ley se llamó Ley de Formalización de Pequeñas Empresas y de Generación de Empleo. No por el hecho de que se diga empresa tiene que ser una persona jurídica. Puede ser una pequeña empresa de una persona natural. Entonces, en las empresas que son persona jurídica, la reducción es sobre la tarifa plena, o 25, renta, o 10, ganancia ocasional. En cambio, en las empresas que son persona jurídica, oigan, porque puede haber empresas de persona natural, perdón, en las empresas que son de persona natural, la reducción es sobre su tarifa marginal, o sea, sobre la que tiene ya el artículo 241. Y también sabemos
que en tratándose de las empresas que se constituyeron por allá en el Amazonas, Guainía o PES, el beneficio es por 10 años. En cambio aquí, a las empresas al interior del país, es de 5 años ese beneficio. Muy bien. ¿Qué dispone el parágrafo tercero de esta ley 1429? El parágrafo tercero de ese artículo cuarto dispone: las empresas que sean persona jurídica o persona natural serán sujetos de renta presuntiva. Oiga bien, serán sujetos de renta presuntiva a partir del año en que termine el beneficio. O sea que durante ese año no van a calcular renta presuntiva, durante esos 5 años. Pero a partir de que termine el beneficio, sí son sujetos de renta presuntiva. ¿Qué también dijo el parágrafo quinto? Es todo porque lo necesitamos ahora. El parágrafo quinto, que dijo: las pequeñas empresas que generen pérdidas o saldos tributarios, mucho cuidado, podrán trasladar los beneficios que se produzcan durante la vigencia del descuento del impuesto. Óigame bien, podrán trasladar los beneficios que se produzcan durante la vigencia del descuento del impuesto. ¿Esto es qué? Hasta los 5 periodos graduables siguientes en los demás departamentos de Colombia y hasta los 10 periodos en Amazonas, Guainía y Opes. ¿Y qué le dijo? Sin perjuicio de lo establecido para las sociedades por el inciso primero del artículo 147 de Estatuto Tributario, que me habla de deducción de pérdidas fiscales. Pero recuerde que eso únicamente aplica para personas jurídicas. Personas naturales no son beneficiarias de tomar como deducción pérdidas fiscales. Y lo más importante que mencionó ese inciso primero del artículo 147, cuando habla de pérdidas fiscales, que se pueden tomar como deducibles, y es que se podrán deducir de la renta gravable incluso ajustadas por inflación. Eso es lo más importante, que esa pérdida puede ir creciendo con el ajuste por inflación. Ahora bien, ¿qué reguló el 4910, que fue el reglamentario, el decreto reglamentario 4910 del 2011, que fue el reglamentario de la ley 1429? Puntualmente en su numeral segundo del artículo cuarto, ¿qué dijo? Cuando las nuevas o preexistentes pequeñas empresas generen pérdidas fiscales, podrán diferir la aplicación de la tarifa reducida al impuesto. Oiga bien, que aquellas empresas que generen pérdidas fiscales podrán diferir, o sea, trasladar a varios años, la aplicación de la tarifa reducida del impuesto, que correspondería aplicar si no hubiera ocurrido la pérdida. Ahora vemos esto con un ejemplo. Hasta el año inmediatamente siguiente en el que se obtenga la renta líquida gravable. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Independientemente del año en que se inicie la aplicación de la tarifa reducida o de las veces que usted lo vaya a diferir. Pero eso sí le dice, en ningún caso el diferimiento podrá ser superior a 5 años. Oigan, tiene que ser dentro de esos 5 años que dura el beneficio. Entonces, en este caso sería, si nace en el 2014, hasta el 2018. Y le dice, contados a partir de que se cumplan los requisitos para ser beneficiario de esta ley. ¿Por qué? Porque sabe que ya, a partir del 6º año, ya no es beneficiario. El editorialista, doctor Diego Guevara, le ilustra lo anterior con un ejemplo. Y entonces vamos a mirarlo. Yo lo he llamado la nueva pequeña empresa, la beneficiada gradual S.A. Sí, ese es un nombre que yo le he puesto, no el que le colocó el doctor Diego, pero el ejemplo aplica para lo mismo. Entonces, esta nueva pequeña empresa, la beneficiada gradual SAS, cumple todos los requisitos para ser beneficiaria de la ley 1429. Y lo primero que tenemos es que inicia operaciones en el 2014. ¿Cuál sería en ese año 1 su tarifa de impuesto? El 0%. En el segundo año, esa empresa tiene una pérdida líquida, pero ojo vivo, óigame bien, tiene una pérdida líquida, y vamos a hablar de una pequeña empresa, persona jurídica, porque recuerde que pequeñas empresas de personas naturales no le aplica la pérdida líquida como deducción. Entonces, segundo, tiene una pérdida líquida en 2015, óigame bien, y entonces ¿cuál es la tarifa de impuesto para ese año? Segundo año, sería 0, pero óigame bien, como no calcula impuesto porque obtuvo una pérdida, sí, óigame bien, entonces la tarifa ¿cuál sería? Pues obviamente la tarifa para ese año era 0, pero ya no calcula entonces impuesto. Entonces, ¿qué hace? Traslada, en el tercer punto, traslada ese 0% para el 2016. Oigan, porque ahí pedía perder un año de beneficio, porque como tuvo pérdida, entonces dice, pues de nada me sirvió el beneficio porque tuve pérdida y yo con pérdida no tengo que pagar, y como tampoco soy
sujeto de renta presuntiva. Solamente es sujeto de renta presuntiva cuando termina el beneficio. Entonces, viene el cuarto punto. Luego, la tarifa del 2016, que era ¿cuánto? El 6,25, la traslada para el 2017. Y así sucesivamente. La tarifa del 2017, 12,5, la traslada al 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que la tarifa del 2018, 18,75%, no la va a poder trasladar al 2019. ¿Por qué? Porque acuérdese lo que dispuso el numeral segundo del artículo cuarto del decreto 4910 del 2011. Textualmente, ¿qué dice? La oportunidad de poder utilizar las tarifas reducidas, sin importar cuántas veces termine postergándolas a causa de las pérdidas, es solo dentro de los primeros 5 años de existencia de la empresa. Recuerde, la oportunidad de poder utilizar las tarifas reducidas, sin importar cuántas veces termine postergándolas, a causa de las pérdidas, es solo dentro de los 5 primeros años de existencia de la empresa. Y es lo que acabamos de hacer. Pudo trasladar ese 0 del segundo año al tercero, pero ya el 18,75 del 2018 no lo podía trasladar al 2019. Y eso lo miramos aquí con un ejemplito, que yo se lo coloco. Este es un aporte adicional que yo le hago aquí a este comentario del doctor Diego. Entonces, por ejemplo, allá en el año 2014, si no tiene beneficio, pues paga el 25. Si tiene 25, paga el 0. Entonces esa empresa obtiene una utilidad de 1.000 pesos en el primer año, su impuesto es 0. En el segundo, en el 2015, que si no tiene beneficio pagaría el 25, pero si tiene beneficio sería el 0. Pero resulta que, de acuerdo a lo que dijimos ahora, tuvo una pérdida de 2.000 pesos y entonces aquí no aplica. Óigame, no aplica impuesto. ¿Por qué? Porque como tiene una pérdida y tampoco calcula impuesto sobre renta presuntiva, porque no es sujeto de renta presuntiva, solamente es sujeto de renta presuntiva después de que termine el periodo. Recuerde lo que dispuso aquí el parágrafo tercero de la ley 1429, artículo cuarto, parágrafo tercero, dice: las empresas, persona natural o persona jurídica, que serán sujetos de renta presuntiva a partir del año en que termine el beneficio. Óigame bien. Entonces, aquí para nuestro caso, en el 2016, que si no tiene beneficio pagaría el 25, si teniendo beneficio pagaría el 6,25, pero ahí como la utilidad fue 3.000 pesos, entonces vuelve y calcula 0. ¿Por qué? Porque dijimos, puede trasladar al año siguiente ese beneficio. Como en el segundo año le correspondía 0, pero no calculó impuesto porque tenía una pérdida, entonces ese 0% del segundo lo traslada al tercero. Y allá, cuando tiene una utilidad de 3.000, el impuesto es 0. En el 2017, que de acuerdo con la gradualidad debía calcular el 12,5, entonces va a aplicar es el 6,25, porque lo arrastra o lo traslada del tercer año al cuarto año. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? En el ejemplo que le coloco ahí, que tiene una utilidad de 4.000, le va a aplicar el 6,25 a 4.000. Y en el quinto año, que debería pagar el 18,75, pues le va a liquidar solamente el 12,5. ¿Por qué? Porque hace un traslado de lo que le correspondía del 2017 al 2018. ¿De cuánto? Del 12,5. Entonces, a esa utilidad de 5.000, que debería calcularle con beneficio el 18,75%, que es el 75% de 25%, entonces le calcula solamente 12,5, que es el porcentaje que le corresponde en el año inmediatamente anterior, o sea, en el cuarto. ¿Qué quiere decir? Que ya para el 2019, si no tiene beneficio, ¿qué tiene que calcular? El 25 y el 9, 25 de renta y 9 del crédito. En cambio, como tiene beneficio, entonces le dirían, pues aquí usted con su utilidad de 5.000 pesos va a tener que pagar 34%, 25 de renta y 9 de crédito. ¿Por qué? Porque ya le terminó el beneficio. ¿Sí ve? Ya ese 18,75 que le quedó del quinto año no lo puede llevar para el sexto año. Muy bien. Concluimos aquí con los comentarios del doctor Diego Guevara. Sus conclusiones finales, ¿cuáles son? Dice, las nuevas o preexistentes pequeñas empresas, óigame bien, las nuevas o preexistentes pequeñas empresas se tienen que esforzar, óigame bien,
para producir utilidades en lugar de pérdidas. Pues justamente de esos 5 o 10 años de existencia, ¿por qué? O justamente dentro de esos 5 años. ¿Por qué? Porque solo en esos periodos goza del beneficio. Si no produce utilidades, pues no va a producir beneficios. Si produjo pérdidas, pues su beneficio se le posterga, pero se le va a perder el beneficio del último año, porque ese no se puede trasladar al 6º año. Segundo, conclusión del doctor Diego. Dice, de acuerdo a lo dispuesto por el parágrafo 5º del artículo 4º de la ley 1429 y el numeral 2º del artículo 4º del decreto reglamentario 4910 y del artículo 147 del estatuto tributario, si la nueva o pequeña empresa es de persona jurídica, óigame bien, la nueva o preexistente pequeña empresa es de persona jurídica, las pérdidas las puede llevar a cualquier ejercicio siguiente a manera de compensación. Recuerde que esas las puede llevar de ahí para allá hasta cuando su situación de impuestos se lo permita, obteniendo de esta forma una disminución del impuesto de renta por menor renta líquida gravable. Esa sí ve el beneficio. ¿Por qué? Porque recuerde que esa utilidad, esa pérdida, no solamente la puede llevar durante varios años esperando a ver hasta cuándo la puede deducir totalmente de su renta gravable, sino que también la puede llevar ajustada. O sea, esa deducción la puede tomar ajustada por inflación. Muy bien. Entonces, recuerde, en el caso de pérdidas con empresas en ley 1429, aunque la ley 1429 le habló de la progresividad y le dijo que usted tenía que seguir los siguientes parámetros y dijo cómo tenía que hacer esa gradualidad en cada año, primer año el 0, segundo año el 0, tercero el 2,5, cuarto el 5 y quinto el 7,5%, que equivalen a ¿qué? A 0, 0, 25, 50 y 75%. Entonces, que en tratándose de cuando usted vaya a tener una pérdida en la mitad de ese beneficio, entonces ese beneficio que usted tenía del 0% sobre el impuesto o sobre si hubiera obtenido renta obviamente sobre el impuesto, pues que lo va a poder postergar para los años siguientes. Pero que, óigame bien, todo, no hay dicha completa. Aunque usted postergue el beneficio del 0% del segundo año para el tercer año o del cuarto año para el quinto año, dependiendo, usted va a perder finalmente el último. Entonces, en el caso que nos propusimos desarrollar, se pierde el beneficio de los 18.75 porque ese ya sería para el 6º año. Solamente en el quinto año aplica el 12.5. Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el tema del día, que era en pérdidas en empresas con ley 1429. Muchas gracias por escucharme y hasta una nueva oportunidad.